Quiero saludar a todos los vecinos de la capital que se han acercado a este acto y también a muchas delegaciones del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, no solamente de la capital, sino también de distintos pueblos del departamento Güemes, que están presentes aquí. Y bueno, vamos a emprender una lucha y quiero clarificar un poco los términos de esta lucha. Desde el mismo instante en que llegué a Salta en esta ocasión, como me ocurre de un modo general cuando vengo a Salta, en menos de una hora pude recibir un testimonio que se fue confirmando en las horas siguientes, en el día de hoy, sobre qué piensa el pueblo de Salta, el pueblo trabajador. Ya desde anoche, distintas personas, todos trabajadores, se acercaban diciendo que ¿cuándo terminamos con esto? Entonces, contra la imagen general que hay de un pueblo que está sufriendo un ataque, que efectivamente lo está sufriendo ese ataque, al menos en esta recorrida por la ciudad he visto un pueblo belicoso, que quiere que aceleremos los tiempos para acabar con el gobierno de Macri. Y si relato esto, es porque es una manifestación de que instintivamente nuestros trabajadores y trabajadoras han comprendido que el gobierno de Macri es un gobierno de guerra de clase contra la clase obrera. No es un gobierno capitalista que media y que con maniobras, sutilezas, cooptaciones y de vez en cuando con la gendarmería trata de imponer una determinada política, sino que es un gobierno que tiene el mandato de la clase capitalista de imponer una derrota a la clase obrera e imponer la agenda social completa del capital. Porque hay un fenómeno muy interesante. Porque acá en Brasil tenemos un gobierno de chorros. Y esto para decirlo con suavidad. Todo el mundo sabe que son chorros. Hay videos cargando la guita y sin embargo continúan en el gobierno. Son delincuentes. El 60% del Congreso brasileño son delincuentes probados. ¿Cómo es que subsisten? Porque han llegado al gobierno a través de un golpe de Estado dado por vía del Parlamento para imponer la agenda capitalista. E imponer esta agenda capitalista implica una guerra de clases, porque con la reforma laboral, la reforma previsional, jubilatoria, e incluso la reforma impositiva, quieren someter a la clase obrera de América Latina a un régimen de esclavitud. Estas reformas laborales, como dijeron los compañeros que me precedieron, eliminan la jornada de 8 horas, es cierto. Pero la jornada de 8 horas ya está eliminada. Los compañeros trabajan sábados y domingos y no cobran ni siquiera las extras. Le cambian los horarios. Hay una vía por los hechos de imposición de un régimen de esclavitud, que no tiene nada que ver con los costos laborales, tiene que ver con el objetivo de someter en forma estratégica y por un tiempo prolongado a la clase trabajadora para resolver, mediante un reforzamiento de la explotación, la crisis sin salida del régimen capitalista. Y cuando digo que es una crisis sin salida, estoy midiendo bien las palabras, porque la mejor manifestación de que es una crisis sin salidas es el número extraordinario de guerras internacionales que se ha venido desarrollando desde el primer bombardeo a Yugoslavia en el año, creo, 1995. Yo mismo, cuando tengo que describir estas guerras, siempre me termino olvidando de algún país. Señal de que la lista es muy larga. Y muy cruenta, como lo que está ocurriendo con los refugiados, que se mueren en el mar y encima de que se mueren en el mar, les tiran los botes en los que vienen y procuran socavar todo eso. Cuando el régimen capitalista va abiertamente a la guerra, es porque no tiene salida. Y recurre a su instrumento extremo, que es la violencia
total y completa contra la población trabajadora. Esta reforma laboral, he escuchado a los compañeros, no nos retrae al pasado. Ojalá. Porque en el pasado se trabajaba 12 y 14 horas en una fábrica capitalista sin los recursos tecnológicos de hoy. Los recursos tecnológicos de hoy habilitan un incremento infernal del ritmo de producción. Trabajar 14 horas en un monstruo fabril hoy no es trabajar 14 horas en los talleres donde los anarquistas a principios del siglo XX organizaban a los trabajadores argentinos. No es un salto al pasado, es un salto al futuro. Es una nueva civilización basada en la esclavización de la clase obrera, y esto solo se puede hacer con métodos de guerra de clases. Indudablemente con algún disimulo, pero de una guerra de clases. Por eso Temer, que es un gobierno de chorros, y que las encuestas, todos los meses, todas las semanas, y todo el tiempo le da 5% de imagen positiva, está odiado por el 95% restante, es sostenido en el gobierno. El otro día lo iban a echar con una acusación y no pudieron echarlo porque no reunieron los votos. A diferencia del caso de Vido, el que lo quería echar venía del Poder Judicial con camiones de pruebas de delitos. Pero como dijo el ministro de Economía de Brasil, la continuidad de este gobierno es fundamental para aplicar los planes de rescate de Brasil. Y en cierto modo el gobierno de Macri, que también es un gobierno de chorros, quizá no en la escala del gobierno de Brasil, porque aquello es fantástico. Si Brasil se ha transformado no en la colonia Santa Rosa, sino en la colonia de chorros, absolutamente impresionante. Probablemente dentro de poco lo tengamos con Trump. Lo sostienen para aplicar este programa de guerra y los compañeros se dan cuenta de esa situación. Y dicen, ¿cuándo terminamos con esto? Y se dirigen a nosotros. Me hablan a mí, a Claudio, a Pablo, bueno, le pasará a ustedes también, es decir, que consideran que el Partido Obrero se identifica con el polo antagónico a la guerra de clase de capital. Nosotros proclamamos una guerra de clase a los capitalistas. Y esta guerra de clase a los capitalistas ya se está desarrollando. En este momento tenemos ocupados los pozos de Texpetrol en Chubut y en Comodoro Rivadavia. La ocupación de PepsiCo. La ocupación de las mineras en Cutralcó, en la provincia de Neuquén. La ocupación de fábrica representa el instrumento extremo del trabajador en defensa de su vida y de su familia. ¿Por qué extremo? Porque en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, el trabajador violenta ese derecho y proclama otro derecho. La vida de nuestras familias es más importante que tus ganancias, tu propiedad, tu derecho y tu legitimidad. El apoyo al gobierno. Por ejemplo, ¿quién es el que está detrás de toda esta reforma laboral? Son las grandes industrias argentinas, en particular el Grupo Techin. Este grupo es un grupo poderoso, siderúrgico, y el que maneja toda la patronal de la Unión Industrial. Hace 2 días leo en La Nación que lograron lo que no logra la flota norteamericana, que está tratando de pelearse con los chinos por el control del mar del sur de la China. Y va la flota norteamericana y los chinos le meten la flota china y hay un choque, no todavía militar, pero entre estas dos potencias. Y Trump y el Pentágono y China y el Pentágono, Trump y las Fuerzas Armadas norteamericanas no lograron derrotar a China. ¿Quién lo logró? Techin. Techin logró lo que no pudo hacer Trump. El gobierno de Córdoba había licitado la construcción de gasoductos troncales y como el precio de los tubos de China era menor que el de Techin,
contrató a los chinos, diciendo: me ahorro plata del presupuesto de Córdoba. ¿Qué dio La Nación? Los chinos se retiraron de la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba y lo va a construir Techin. Techin logró lo que la flota norteamericana no había logrado. ¿Y qué es Techin? Un gran pulpo industrial. Es uno de los principales constructores de tubos para petróleo, de caños, sin costura, más allá del acero y de todo lo demás. Ese es el grupo que quiere que los trabajadores se les imponga la reforma laboral, que implica la sustitución del convenio colectivo por el contrato individual y del contrato anual por el contrato por día. Por día. La reforma laboral del macrismo plantea el contrato por día. Eso ya se aplica en España. ¿Qué quiere decir por día? Hoy laburaste todo esto, el obrero o la obrera piensa mañana volver a cumplir este horario. No, mira, mañana vas a cumplir el doble, 2 horas más, 4 horas más. Lo que hiciste hoy es el contrato de hoy. Lo que vas a hacer mañana es un contrato de mañana. Ninguna indemnización por despido, derecho a despedir y derecho a tercerizar la actividad principal de la empresa, para hacerlo sencillo. Ahora tercerizan, por ejemplo, la limpieza de una empresa que produce automóviles, pero no tercerizan la fabricación del automóvil. Ahora van a tercerizar la fabricación del automóvil. Una parte de los trabajadores de la industria automotriz o una parte de los trabajadores de la industria siderúrgica, en los altos hornos, en una línea de montaje, van a ser trabajadores de otra empresa, no de la empresa principal, y van a trabajar por contrato con la empresa principal, para que la empresa principal, Techin, la Ford, General Motors, no se hagan cargo de los costos laborales, de los aportes sociales, etcétera, y se lo transfieran a la otra empresa. Y como la otra empresa no puede solventarlo, va a reducir los salarios de los trabajadores. Entonces vamos a tener un alto horno, obreros contratados por Techin, Siderar, Siderca, y obreros contratados por cualquier otra empresa, destruyendo completamente la unidad de los trabajadores. Es un gobierno de guerra de clases. Y los compañeros se dan cuenta ya de esto. Y entonces, por todos lados, Jorge, ¿cuándo terminamos con esto? Acá en la esquina, una trabajadora se acercó recién, me pidió que fuera a saludar a todas las trabajadoras de la biblioteca de acá en la esquina, que iba a ser muy bien recibido porque nos quieren todas, y me decían: pero Jorge, ¿cuándo terminamos con esto? Y desde anoche, que fuimos a un lugar a comer, y todo el mundo se acercó de los trabajadores: ¿cuándo terminamos con esto? Y en Salta siempre ha sido un buen termómetro. Ustedes acuérdense que en el 2013 yo hice un relato similar, hice un relato de lo que me había pasado las primeras horas de carácter diferente. Familias trabajadoras peronistas que me paraban en la calle y decían: vamos a votar al Partido Obrera. Y 4 días después, Gabriela Serrano quedaba consagrada como senadora y Pablo López como diputado. Es decir, esta es la temperatura. Entonces la pregunta que les hago: ¿para qué vamos a las elecciones? Si es una guerra de clases. ¿Lo vamos a resolver en el Senado? ¿Lo vamos a resolver en la Cámara de Diputados? Es un antro de gente corrupta, está todo armado para obstaculizar. Cuando se necesita una cosa urgente, primero hay que pasar por una comisión. En la primera reunión de la comisión no hay quórum, entonces lo pasan para la semana siguiente. La urgencia del reclamo social no es atendida, y un reclamo social que no es atendido en la urgencia es equivalente a no atender el reclamo social. Al cabo de un año y de muchas consideraciones, yo tengo una experiencia. Yo era miembro de una comisión de vivienda, estuvimos 4 años, y el último día de la reunión, a los 4 años, dirigí unas palabras a los diputados de la comisión.
Y les dije que los admiraba, que mi admiración por ellos no tenía límites, porque en toda mi vida nunca me había pasado de ver un conjunto de diputados reuniéndose 2 veces por semana durante 4 años y lograr lo imposible, no resolver ningún problema. Me iba de la legislatura con todos los problemas agravados y habían logrado 4 años, reunían, venían vecinos, volvían, iban. El movimiento era total. Había un barrio que era nuestra especial atención porque se estaban construyendo viviendas y entonces había un plan de urbanización. ¿En qué terminó? Es el centro del narcotráfico de la capital federal. No hay vivienda, no hay diablo, la situación es absolutamente desesperante y esto hace 10 años. El Congreso y el Parlamento son máquinas de impedir. Y esta frase no es mía, después les digo quién es el autor, un gran personaje. Son una máquina de impedir. ¿Por qué vamos a las elecciones? En un cuadro de guerra de clases en particular, las elecciones tienen una importancia enorme porque es el recuento de fuerzas de los 2 bandos, de los 2 ejércitos. Y Macri está desesperado. Quiere que cuando se haga el recuento de fuerzas, él haya ganado. Entonces dice, voy a una guerra de clases con un mayor número de tropas, o neutralizando a parte de las tropas enemigas, con un respaldo que voy a mostrar que es democrático, y como es un gobierno minoritario, quiere transformarse en algo superior. Un recuento de fuerzas. Nosotros tenemos que decir, nosotros le decimos, no tenemos que decir, nosotros decimos de esta tribuna que hay que ir a votar masivamente al Frente de Izquierda y al Partido Obrero para que la clase obrera argentina se entere el domingo que el recuento de fuerzas va creciendo en favor de los contingentes del ejército proletario que van a derrotar al capitalismo en esta guerra de clases. ¿Cómo interpretan ustedes, cómo pueden interpretar ustedes de otra manera la dimensión que se dio que un compañero nuestro, obrero de la construcción y fanático de la bicicleta, fuera consagrado hace 2 semanas el primer diputado obrero y socialista de la provincia del Chaco? En la legislatura. ¿Por qué causa eso? O alguien me decía hoy, aquí, ya no me acuerdo quién, le sacaron la banca al justicialismo. Cierto, es verdad, yo también sabía que la... Pero ahora pensé mejor. Es el traspaso de los trabajadores del justicialismo al socialismo. Es un recuento de fuerzas. Y no es un recuento de fuerzas en secreto, en casa, che, ¿cuánta plata tenemos para fin de mes? Es un recuento a campo abierto. Todo el mundo se entera que las fuerzas que integran el ejército de la clase obrera han mejorado en tecnología, han mejorado en diseño estratégico y han mejorado en número. Y nosotros queremos que esto refuerce la confianza de los obreros en su propósito de organizarse con mayor vigor y en su propósito de dar batallas de conjunto sólidas. Nosotros somos un partido constructivo. ¿O hay algo más constructivo que querer destruir al capitalismo? La destrucción del capitalismo es la empresa más constructiva de la sociedad moderna en que vivimos, de esta civilización que en muchos aspectos, como consecuencia del capitalismo, se acerca a un cuadro de barbarie. Esta es la pelea que tenemos. Insisto, no vamos a elecciones con ilusiones en caminos electorales, ni vamos a las elecciones con ilusiones en caminos parlamentarios. Subordinamos la elección a la comprensión de que es una guerra de clases e invitamos a nuestra clase a que participe para hacer nuestro recuento de fuerzas.
saber cuántos somos, si hemos crecido, si tenemos más vigor y si podemos emprender causas más osadas y más audaces. Porque nosotros queremos ganar, queremos la victoria del trabajador sobre la esclavitud capitalista. De esta manera tenemos que dirigirnos con los trabajadores. Si hablamos la importancia de esta banca, la importancia de otra banca, la importancia de otra banca, estamos diciendo algo relativamente correcto, porque nuestros oradores hoy aquí mostraron cómo usaron esa banca, pero no le damos toda la dimensión y por lo tanto no desarrollamos en ellos todo el entusiasmo que deben ir para votar y traer a votar y decirle, ¿pero para qué sirve esto, querido?, le dice la mujer al marido, o ¿para qué sirve esto, querida?, le dice el marido a la mujer. Sirve porque tenemos que contar cuántos somos. ¿Cuántos somos los que estamos de un lado y cuántos somos los que estamos del otro? Ese es el aspecto central. Luego estaremos en el Congreso y estaremos en la legislatura para denunciar que son una banda de explotadores que disimulan bajo la bandera parlamentaria la realidad de que nos quieren imponer ellos a nosotros una guerra de clases. Y nosotros le decimos, ¿querés una guerra de clases? Vamos a una guerra de clases. Tenemos que defender nuestras familias, mientras que vos solo tenés que defender tu capital. No se puede comparar la importancia de una familia con la importancia del capital. La familia es más importante que el capital. Así de sencillo. Ustedes fíjense que esto es una línea rectora del Partido Obrero. El Partido Obrero ha costado mucho construirlo. Se ha pasado por muchas experiencias. Y es una línea rectora, porque en este debate sobre debido, donde todo era muy fácil, un grupo de gente que decía, echemos al corrupto. Y bueno, uno quiere echar al corrupto. Luego, si no echas al corrupto, dice que sos un socio del corrupto. No, compañeros macristas. No me vengan con un verso. Ustedes tienen una guerra de clases y son corruptos hasta los tuétanos. Han hecho negocios con el otro corrupto. Quieren dorar sus escudos, mostrar cara civilizada, gente honesta. No le damos certificado de honestidad. Pero mira que los diarios mañana te van a denunciar que sos agente debido. Me cago en los diarios. Nosotros no vamos a ser macristas, utilizando de víctima al kirchnerismo, ni vamos a ser kirchneristas utilizando de víctima al macrismo. Que se maten entre ellos. Nosotros lo que vamos a defender es una línea política estratégica que es ninguna confianza en el macrismo, ninguna confianza en el kirchnerismo. Porque también el kirchnerismo en esta circunstancia de guerra de clases, ¿qué rol juega? ¿Qué rol juega? Es muy interesante discutir qué rol juega. Bueno, por un lado juega un rol de guardia auxiliadora de la lucha, de la guerra de clases. Le votan las leyes al macrismo. Y cuando hay atropellos miran para otro lado. Por ejemplo, alguien en el Congreso, Cámara de Diputados y todo lo demás, levantó la voz contra la represión a PepsiCo. No levantaron la voz. Levantan la voz contra todas estas violaciones al cuerpo, al espíritu, al alma de la mujer argentina. No levantan. No hacen absolutamente nada. Colaboran con esta guerra de clases, pero al mismo tiempo se ofrecen como rescate. Cuidado, dicen. ¿Y si te va mal? Si no va mal, tengamos ya el equipo que va a negociar la paz. Y que volviendo a la demagogia nacional y popular, va a decir, muchachos, calma, no vayan hasta sus últimas consecuencias. Nosotros estamos dispuestos a mediar. Y van a venir los gobiernos centroizquierdistas, aparentemente izquierdistas, nacionales y populares. Juega ese rol, un rol de rescate. ¿Es una denuncia infundada? No. Si son una alternativa de poder, ¿por qué no estar en la calle llamando a votar a Cristina Kirchner? Si son una alternativa de poder y dicen que están en contra de los despidos, ¿por qué sus burócratas sindicales permiten los despidos?
en lugar de luchar contra los despidos? ¿Por qué el burócrata sindical del gremio de la alimentación firmó con Macri los despidos en PepsiCo? Kirchnerista, peronista, justicialista, urtubeísta, en lugar de estar ocupando la fábrica con los trabajadores y con un paro de la alimentación, frenaba en seco a la patronal en los despidos. En menos de 24 horas, sin gastar una bala de goma ni otras balas que se dijeron aquí, nada. En 2 minutos para la alimentación, se acabó. Cuando ocurren unas cosas de este tipo, aparecen los salvadores de la patria. Se anotan para más adelante. Por ahora dejan hacer o colaboran en forma directa. Esto es una película que ya la vimos, compañeros. Menem desarrolló un violento ataque a los trabajadores y cuando esto fracasó como consecuencia de la rebelión popular de 2001, vinieron los menemistas de Santa Cruz, los primeros en privatizar el Banco de Santa Cruz, los primeros en privatizar YPF, los primeros en privatizar la pesca. Se vinieron a Buenos Aires y dijimos, somos nacionales y populares. Trabajadores rebeldes, nosotros revitalizamos la causa histórica de Moreno, Rosas, Irigoyen, Perón, y viene toda la jeringosa tradicional de este país para ir a sacarlos. Son una válvula de seguridad, como en las estufas. Si se apaga el fuego, no sale el gas. Una válvula de seguridad no es la superación de ningún problema. En oposición a ellos, nosotros decimos, hay que derrotar este ataque. Y la consecuencia de la derrota del ataque es que la clase obrera se pondrá como clase líder, como clase dirigente de la solución de los problemas nacionales, que como lo expliqué en la última campaña de 2015 en Salta, cuando me preguntaron si el Partido Obrero puede gobernar, en lugar de hacerme el soberbio y decir sí, que podemos gobernar y que tendremos todo el apoyo, les dije mucho más humildemente, ¿en comparación con qué? ¿Con Urtubey? ¿Con la desnutrición infantil? ¿La tala de bosques? ¿El endeudamiento? ¿La contaminación ambiental? ¿En comparación con Romero? En comparación con ellos podemos gobernar de taquito. No somos lo más grande que hay, pero como ustedes tienen esto y nosotros ofrecemos esto, esto es mucho mejor que lo que ustedes tienen. Y se terminó la discusión. Porque es un régimen que está degenerado. Ayer, por ejemplo, vi a una directora electoral explicando cómo votar acá. Era complicadísimo. Y me dio la impresión que el sistema electrónico era complicado. No, lo que complicaron el sistema electrónico son los partidos. Van 7 por lista. Hay que ir buscando la categoría por cada lado. Ahora, ¿por qué van 7 por lista? Yo entiendo que haya una pelea entre 2. Por ejemplo, que en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, haya una lista y otra lista si quieren dirimir una divergencia con el voto de los simpatizantes del Frente de Izquierda o del Partido Obrero. ¿Está claro o no? ¿Por qué? Porque nadie es monolítico. Puede surgir una circunstancia que haya una divergencia. Ahora, 7 divergencias no hay. 7 no. Cuando hay 7, quiere decir que hay 7 tipos que quieren llegar a la legislatura, al Congreso, para cobrar los 200.000 macos que cobran por mes. Ese es el único objetivo. Ustedes acá lo que tienen es un grupo de carreristas fascinerosos que se quieren quedar con una parte del Tesoro Nacional. Entonces se da la paradoja que lo más fácil, electrónicamente hablando, es votar por la lista del Partido Obrero FIT en la provincia de Salta. Es lo más fácil. No hay que entrar en ninguna categoría, complicarse la vida. Si usted quiere hacer el trámite rápido, de una sola vez, y de paso hace un ajuste de cuentas impresionante con el conjunto de los carreristas. La idea fundamental de este acto es insuflar un ánimo de movilización con una comprensión integral de lo que está ocurriendo y no con una pelea circunstancial de elecciones por ocupar un lugar o por otro ocupar otro lugar. Cuando nosotros queremos que Pablo López quede en el Congreso y queremos que Gabriela quede en el Senado, es porque demuestra, si eso ocurre,
que el recuento de fuerzas no solo va creciendo, sino que es sólido. En la batalla de trincheras, los trabajadores de Salta dijeron, la posición ganada acá, no la largo. La posición ganada allá, no la largo. Por eso cuando retrocedimos en el Consejo Deliberante de Salta, ellos dijeron, es la oportunidad del ataque. Han perdido posiciones que habían conquistado. Digámosle a la población que en el recuento de fuerzas, el partido que representa a la clase trabajadora tiene menos fuerzas que antes. Golpeemos y tratemos de desmoralizar a sus militantes. Bueno, no saben con quién están tratando. Yo tengo un dicho que lo aplico muchas veces. Querido mío, lo que Videla no pudo, no lo vas a poder vos. Lo que Videla no pudo, no vas a poder vos. Hemos pasado por toda la dictadura militar y terminamos nos cargando a la dictadura militar, y la dictadura militar, a pesar de su método de terror, secuestro y desapariciones, no se cargó al Partido Obrero. Por eso hemos llegado a esta situación. Contemplemos lo que está ocurriendo en el conjunto de América Latina. Porque este es un continente que se está viniendo abajo, literal. Chávez es el hombre que más ilusión se hizo. Él dijo lo siguiente: si el precio del petróleo es alto, tenemos gobierno bolivariano hasta el siglo XXIII. Evidentemente Chávez desconocía el capitalismo. El capitalismo es un sistema demasiado inestable como para tener los precios siempre altos o siempre bajos. Es un sistema en constante desequilibrio. Se fueron al bombo los precios internacionales del petróleo y el chavismo se quedó sin recursos de gobierno. Entonces la derecha dijo, acabemos con esto e instauremos un gobierno de guerra de clases. Y esto es una crisis como la que hay en Venezuela. Porque en Venezuela están interviniendo todas las potencias imperialistas para darle una salida de derecha a una crisis del kirchnerismo, digamos, venezolano. Nosotros queremos darle una salida de izquierda. La experiencia esta de Maduro y todo lo demás está agotada, y sobre este agotamiento queremos otra alternativa. Y la derecha dice, este es nuestro momento. Aunque ellos son mayoritarios por ahora la derecha, tienen contradicciones internas insalvables. Podemos explotarla y dar a Venezuela una salida de izquierda. Por supuesto que sí. Porque la clase trabajadora es mayoritaria en Venezuela. Los obreros petroleros venezolanos ya han demostrado en el pasado su vigor. Cuando enfrentaron tremendos lockouts patronales, yo estuve presente ahí y discutí con obreros de refinerías que mantuvieron las refinerías en funcionamiento a pesar del boicot patronal en el año 2002-2003. En los estados de Venezuela, en la refinería de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, en otros lugares, pusieron el control obrero de la producción, organizaron los abastecimientos y la provisión de material para trabajar, y en un mes pusieron en marcha la refinería los trabajadores, que salvaron al gobierno chavista de un golpe militar en aquel momento. Pero demostraron que sin esos trabajadores, Chávez estaba pintado. Cuando la gente le ha metido la cosa al revés, que los que están pintados son los trabajadores y que el genio de todo era Chávez. ¿No es cierto? Entonces luchar por una salida de izquierda, y ahora Macri está tratando de que el Congreso, la legislatura y todo lo demás nos solidaricemos con una salida de derecha. Volvemos a tener este enfrentamiento y ya hemos mandado un comunicado diciendo que no firmamos nada y que además no tienen que decir nada a ningún Congreso porque el Congreso está dividido en clases y el Partido Obrero representa una alternativa para Venezuela y Macri representa otra alternativa para Venezuela, y eso es un antagonismo irreconciliable y no hay ninguna posibilidad de ninguna legislatura tomar una posición común porque tenemos intereses encontrados. Nosotros queremos un gobierno de trabajadores en Venezuela y ellos lo que quieren es un gobierno sometido al imperialismo por parte de Trump, Merkel, Macron, los ingleses, Rajoy de España, sometido a la Unión Europea y al imperialismo norteamericano. Esto es importante decirlo ahora porque el episodio electoral de las PASO forma parte, como terreno de lucha, de una crisis de tipo continental. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos por favorecer la creación de partidos obreros revolucionarios en toda América Latina para que hagan esto que estamos haciendo nosotros, y es trabajar para reforzar la capacidad de acción de la clase obrera para imponer una derrota al capital
y para imponer una derrota en la guerra de clases. Y a eso subordinamos las elecciones. Quiero que esto quede muy claro. La subordinación de las elecciones a los objetivos estratégicos de la clase obrera, que dependen de que se desarrolle su conciencia, de que se desarrolle su organización y de que se desarrolle su voluntad de ganar, de derrotar al capital. De eso depende. Vamos a las elecciones para hacer un recuento de fuerzas y decirle a los trabajadores, somos mucho más los que vamos integrando la legión de esto, tomemos nota de esto y saquemos las conclusiones. Reforzar a la clase, reforzar los sindicatos clasistas, reforzar el movimiento de la mujer trabajadora, reforzar el movimiento de la juventud socialista, reforzar las relaciones con los vecinos, con los trabajadores, con el pueblo, en todas las áreas de acción para impulsar una victoria importante. Hay una crisis integral de capitalismo, hay guerras internacionales. Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania. Les dije que generalmente me olvido. Y bueno, en Irak, Turquía, ¿no es cierto? Toda la zona de desarrollos petroleros, todas las zonas estratégicas internacionales. Y ahora ya empieza a haber movimientos de tropas con relación a Venezuela. ¿No es cierto? Por la envergadura que puede tomar esta crisis, ya se está posicionando el imperialismo y el macrismo está en eso. Ahora viene lo siguiente, que no puedo dejar de mencionarlo. Nosotros acá en Argentina tenemos bolivarianos, ¿o no? ¿No tenemos chavistas en Argentina? Tenemos. Cristina Kirchner, Vudú, Debido. ¿Quién más? Tenemos chavistas, tenemos un montón de chavistas. Tenemos tantos chavistas que a lo mejor ganan las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo no escuché a los chavistas denunciar el ataque a la derecha en Venezuela. Dicen que tiene que haber un diálogo, una mediación. No hay diálogo ni mediación que valga. La derecha viene por el sometimiento de Venezuela y los trabajadores tenemos que echar definitivamente al imperialismo de Venezuela. Los chavistas reculan en chancleta de ellos mismos. Se ve la hipocresía de toda su demagogia nacionalista. A la hora de defender la independencia nacional de nuestros países, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda. A la hora de defender los derechos del Parlamento, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda. Los demás están pintados. Si no comprendemos que estamos ante una guerra de clases vital, que no es para volvernos al pasado, sino para convertir al futuro en un infierno, nos perdemos la perspectiva de tipo global. Esto hay que señalarlo. Y esto le da una dimensión enorme a que se reintegre Pablo López a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 2017 y nuestra senadora, primera senadora obrera y socialista de la provincia de Salta, estén ahí. Yo hoy en la radio les he dicho, muchachos, me he expresado de una forma un poquito amplia, ¿no es cierto?, con un lenguaje que se me entienda perfectamente bien. Digo, ¿qué es lo que he dicho? Salteños no se dan cuenta que con la presencia de Pablo López, la provincia de Salta ha ganado en dignidad. Que Javier David y Cociner, Pablo López se levantó para hablar y los tipos no pidieron la palabra para contestarle para decir, no, los salteños no opinamos lo que dice Pablo López, y que se ponga al desnudo la controversia. ¿Qué opina Cociner y Javier David? Que dicho sea de paso, con todos los datos, yo sé que Javier David ya anduvo en todos los partidos. Ya fue romerista, antirromerista, esto y lo otro, lo cual es políticamente una corrupción. Porque el que anda con muchas tendencias políticas está buscando un objetivo que no es político. Estaba buscando su carrera personal. Solo los que son fieles a un programa y a una estrategia política pueden declarar
y cierro con esto mi intervención, puede declarar que no tienen aspiraciones personales, sino que luchan personalmente por la victoria de los intereses generales de la clase productora y explotada, que es la clase obrera internacional. Adelante, compañeros.